Cuando el mundo escucha el nombre de Yalitza Aparicio, la mayoría piensa inmediatamente en alfombras rojas, nominaciones al Oscar y portadas de revistas internacionales. Sin embargo, mucho antes de convertirse en una de las mujeres más influyentes de México, existía una joven sencilla que caminaba por las calles de Tlaxiaco, una pequeña ciudad ubicada en el estado de Oaxaca, sin imaginar que el destino le tenía preparado un camino completamente diferente. Yalitza Aparicio Martínez nació el 11 de diciembre de 1993 en Tlaxiaco, Oaxaca, México. Hija de una familia de origen indígena, creció rodeada de tradiciones, costumbres y valores profundamente arraigados en la cultura mixteca y triqui. Su padre tenía ascendencia mixteca y su madre ascendencia triqui, dos de los pueblos indígenas más importantes del país. Años más tarde, ella misma reconocería que esa herencia cultural se convertiría en una de las mayores fortalezas de su identidad personal. La infancia de Yalitza estuvo lejos de los lujos que suelen asociarse con las celebridades. Su madre trabajó durante años para sacar adelante a la familia prácticamente sola, enfrentando dificultades económicas que eran comunes en muchas comunidades rurales mexicanas. La futura estrella creció observando el esfuerzo diario de una mujer, que jamás se rindió ante las adversidades. Aquellas experiencias marcaron profundamente su manera de ver la vida y le enseñaron el valor de la humildad, la perseverancia y el trabajo honesto. Desde pequeña destacó por ser una niña tranquila, observadora y responsable. Mientras otros soñaban con convertirse en artistas o deportistas famosos, Yalitza tenía aspiraciones mucho más sencillas. Su objetivo era estudiar, conseguir un empleo estable y ayudar económicamente a su familia. En aquel entonces, la actuación ni siquiera figuraba entre sus planes. Nadie en su entorno imaginaba que aquella joven reservada terminaría conquistando Hollywood. La educación siempre ocupó un lugar central en su vida. Convencida de que el conocimiento podía abrir puertas que parecían imposibles de alcanzar, decidió formarse académicamente para convertirse en maestra. Obtuvo estudios en educación infantil y se preparó para trabajar con niños, una profesión que consideraba noble y transformadora. De hecho, durante varios años, su futuro parecía estar completamente definido: dar clases, contribuir al desarrollo de su comunidad y construir una vida sencilla lejos de los reflectores. Quienes la conocieron durante esa etapa recuerdan a una joven amable, respetuosa y profundamente comprometida con los demás. No buscaba fama ni reconocimiento. Su satisfacción provenía de sentirse útil para quienes la rodeaban. Esa personalidad auténtica sería precisamente una de las razones por las que millones de personas terminarían identificándose con ella años después. Mientras avanzaba en sus estudios, Yalitza también fue testigo de una realidad que afectaba a muchas personas indígenas en México: la discriminación. Los prejuicios y la falta de representación en los medios eran problemas evidentes. Muchas veces escuchó comentarios que intentaban limitar las aspiraciones de quienes provenían de comunidades indígenas. Sin embargo, lejos de desanimarla, esas experiencias fortalecieron su carácter y reforzaron su deseo de demostrar que el origen de una persona nunca debe definir sus posibilidades. La vida transcurría con normalidad, hasta que ocurrió un acontecimiento inesperado que cambiaría todo para siempre. Según ha contado en diversas entrevistas, fue casi por casualidad como terminó acercándose al mundo del cine. Acompañó a una familiar a una audición organizada para una película que se estaba preparando en México. En aquel momento no tenía experiencia actoral, no había tomado clases de interpretación y tampoco imaginaba que los responsables del proyecto podrían fijarse en ella. Lo que parecía una actividad sin importancia se transformó en una oportunidad única. Los encargados del casting observaron algo especial en aquella joven oaxaqueña. No se trataba de una técnica interpretativa sofisticada, ni de años de preparación artística. Lo que vieron fue autenticidad. Vieron una mirada capaz de transmitir emociones reales, una sensibilidad difícil de encontrar incluso entre actores experimentados. En aquel instante, Yalitza se encontraba a punto de iniciar formalmente su carrera como docente.
Había dedicado años a prepararse para enseñar y esperaba comenzar una vida profesional estable. Sin embargo, el destino decidió colocarla frente a una elección que cambiaría completamente el rumbo de su existencia. A diferencia de muchas historias de celebridades que comienzan con una ambición feroz por alcanzar la fama, la historia de Yalitza nació desde la sencillez y la casualidad. Ella no persiguió a Hollywood. Fue Hollywood quien terminó encontrándola. Esa diferencia es precisamente lo que hace que su trayectoria resulte tan fascinante para millones de personas alrededor del mundo. Lo que nadie sabía entonces era que aquella joven maestra de Oaxaca estaba a punto de protagonizar una revolución silenciosa. No solamente cambiaría su propia vida, sino también la percepción que el mundo tenía sobre la representación indígena en el cine internacional. En cuestión de meses, el nombre de Yalitza Aparicio comenzaría a escucharse en festivales, periódicos y ceremonias de premios. Pero antes de que llegaran los aplausos, las cámaras y el reconocimiento global, existió una etapa marcada por el sacrificio, la humildad y los sueños sencillos de una joven que únicamente quería construir un futuro mejor para su familia. La vida de Yalitza Aparicio cambió de manera radical en el momento en que fue seleccionada para participar en una película que terminaría convirtiéndose en un fenómeno internacional. Lo que comenzó como una audición inesperada, pronto se transformó en una experiencia que ninguna persona de su entorno habría podido imaginar. La joven que se preparaba para ejercer como maestra se encontró de repente trabajando bajo la dirección de uno de los cineastas más reconocidos del mundo, el director mexicano Alfonso Cuarón. La producción de la película representó un desafío enorme para alguien que jamás había actuado profesionalmente. Cada día de rodaje suponía un aprendizaje completamente nuevo. Mientras otros intérpretes acumulaban años de experiencia frente a las cámaras, Yalitza debía confiar en su intuición, en sus emociones y en su capacidad natural para transmitir sentimientos auténticos. Precisamente esa espontaneidad terminaría convirtiéndose en uno de los aspectos más elogiados de su trabajo. Cuando la película fue estrenada, la reacción del público y de la crítica superó todas las expectativas. Los espectadores quedaron impactados por la fuerza emocional de la historia y por la interpretación profundamente humana de Yalitza. En cuestión de semanas, periodistas, críticos de cine y expertos de la industria comenzaron a hablar de una nueva figura que había aparecido casi de la nada para conquistar una de las industrias más competitivas del planeta. La atención mediática creció de manera vertiginosa. Los medios internacionales comenzaron a interesarse por la historia de aquella joven mexicana proveniente de una comunidad indígena que estaba rompiendo barreras históricas dentro del entretenimiento global. Su nombre empezó a aparecer en publicaciones prestigiosas de Europa, América Latina y Estados Unidos. Lo que más sorprendía era que no se trataba únicamente de una actriz revelación, sino también de un símbolo de representación para millones de personas que durante décadas habían permanecido prácticamente invisibles en las pantallas internacionales. A medida que avanzaba la temporada de premios, las nominaciones comenzaron a llegar una tras otra. Cada anuncio generaba una enorme emoción tanto en México como en muchas comunidades indígenas que veían en ella un motivo de orgullo colectivo. Por primera vez en mucho tiempo, una mujer con raíces indígenas ocupaba un lugar central en una conversación global sobre cine, talento y diversidad. Sin embargo, el momento que cambió definitivamente su carrera llegó cuando recibió una nominación al premio Oscar como mejor actriz. La noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos. Para millones de mexicanos, aquel acontecimiento tenía un significado mucho más profundo que una simple nominación cinematográfica. Representaba la posibilidad de que los límites impuestos por el origen social, económico o étnico pudieran ser superados. La repercusión fue extraordinaria. Programas de televisión, periódicos y plataformas digitales analizaron durante semanas el fenómeno Yalitza Aparicio. Muchos expertos señalaron que su ascenso representaba un cambio cultural importante dentro de una industria, que durante años había sido criticada por la falta de diversidad y oportunidades para ciertos grupos sociales. La fama, sin embargo,
llegó acompañada de desafíos inesperados. Mientras miles de personas celebraban sus logros, también comenzaron a surgir críticas, prejuicios y comentarios discriminatorios. Algunos sectores cuestionaban su presencia en espacios tradicionalmente reservados para figuras más convencionales de la industria del entretenimiento. Pero lejos de responder con confrontación, Yalitza optó por mantener una actitud serena y respetuosa. Esa capacidad para enfrentar la adversidad con dignidad fortaleció aún más su imagen pública. Muchas personas comenzaron a admirarla no solamente por su trabajo artístico, sino también por la manera en que manejaba la presión mediática. Cada entrevista, cada aparición pública y cada discurso contribuían a consolidar una imagen basada en la autenticidad y el orgullo por sus raíces. Con el paso de los meses, las invitaciones a eventos internacionales se multiplicaron. Yalitza empezó a caminar por algunas de las alfombras rojas más importantes del mundo. Participó en festivales de cine, ceremonias de premiación y encuentros culturales donde compartió espacio con actores, directores y productores que durante años habían dominado la industria cinematográfica internacional. La joven que alguna vez soñó con dar clases en una escuela mexicana, ahora era fotografiada por los medios más importantes del planeta. Sin embargo, quienes la conocían aseguraban que seguía siendo la misma persona sencilla y cercana que había crecido en Oaxaca. Esa conexión con sus orígenes se convirtió en una de las características más valoradas por sus seguidores. El reconocimiento no se limitó únicamente al ámbito cinematográfico. Diversas organizaciones comenzaron a destacar su influencia social. Su historia inspiraba a miles de jóvenes que veían en ella la prueba de que los sueños pueden materializarse incluso cuando parecen imposibles. Poco a poco, Yalitza se transformó en una voz influyente en temas relacionados con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la valoración de las culturas indígenas. Las revistas más prestigiosas del mundo empezaron a incluirla en listas de personalidades influyentes. Su presencia en campañas publicitarias internacionales, sesiones fotográficas y proyectos culturales demostraba que su impacto trascendía ampliamente el cine. Ya no era únicamente una actriz, se había convertido en un símbolo de cambio social. A pesar del éxito, Yalitza jamás dejó de recordar el camino que había recorrido. En numerosas ocasiones habló sobre las dificultades enfrentadas por su familia, los sacrificios realizados por su madre y las barreras que muchas personas indígenas continúan enfrentando. Esa capacidad para mantener los pies sobre la tierra reforzó la admiración que millones de personas sentían hacia ella. Con cada nuevo proyecto, su figura adquiría mayor relevancia internacional. Su historia era presentada como un ejemplo extraordinario de perseverancia, autenticidad y transformación personal. Sin embargo, detrás de los aplausos, las cámaras y los reconocimientos, existía una mujer que seguía enfrentando desafíos personales y emocionales que pocas personas conocían realmente. Porque mientras el público celebraba a la estrella internacional, Yalitza continuaba intentando equilibrar la fama con su vida privada, proteger a quienes amaba y encontrar su propio camino en medio de una exposición mediática cada vez más intensa. Cuando la fama llegó de manera repentina, toda la dinámica familiar comenzó a transformarse. Lo que antes era una vida tranquila en una comunidad relativamente pequeña pasó a convertirse en una existencia observada por millones de personas. Los medios comenzaron a interesarse no solamente por la actriz, sino también por quienes la rodeaban. Cada aparición pública generaba titulares. Cada declaración despertaba interpretaciones. Cada fotografía alimentaba nuevas especulaciones. Para una persona acostumbrada a la privacidad, aquel cambio representó un enorme desafío. Mientras el público celebraba su ascenso, Yalitza enfrentaba una pregunta constante. ¿Cómo proteger a su familia de la exposición mediática sin alejarse de quienes siempre habían estado a su lado? Encontrar ese equilibrio no fue sencillo. Con el paso de los años, también surgieron innumerables rumores relacionados con su vida sentimental. Como suele ocurrir con muchas figuras públicas, cada amistad, cada aparición junto a otra persona y cada comentario ambiguo terminaban convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales y programas de entretenimiento. Sin embargo,
Yalitza eligió mantener una postura firme respecto a su privacidad. A diferencia de otras celebridades que comparten cada detalle de sus relaciones amorosas, ella prefirió establecer límites claros entre su vida pública y su vida personal. Esa decisión despertó aún más curiosidad entre quienes seguían su trayectoria. Muchos querían conocer detalles sobre posibles romances, proyectos familiares o planes de matrimonio. Sin embargo, la actriz evitó alimentar las especulaciones y concentró la atención en su trabajo y en las causas sociales que defendía. Para algunos observadores, ese silencio era una forma de protección. Para otros, representaba una demostración de madurez frente a una industria que muchas veces exige convertir la intimidad en espectáculo. La fama también trajo consigo una realidad emocional compleja. Mientras millones de personas admiraban sus logros, Yalitza debía adaptarse a un estilo de vida radicalmente diferente. Los viajes internacionales, los compromisos profesionales y las responsabilidades públicas comenzaron a ocupar una parte importante de su tiempo. Como ocurre con muchas personas que alcanzan notoriedad mundial, mantener vínculos cercanos se volvió más difícil. Existen relaciones que logran fortalecerse frente al éxito, pero también hay otras que cambian inevitablemente cuando una persona se convierte en una figura pública. La distancia física, los horarios exigentes y la presión constante pueden generar tensiones difíciles de evitar. En el caso de Yalitza, algunos de esos desafíos permanecieron lejos del conocimiento público, precisamente porque siempre procuró proteger a las personas que forman parte de su círculo más íntimo. A medida que su influencia crecía, también aumentaba la responsabilidad que sentía hacia las comunidades indígenas y hacia las nuevas generaciones. Muchas jóvenes comenzaron a verla como un ejemplo de superación personal. Esa admiración generó una carga emocional importante. Ya no se trataba únicamente de representar su propia historia, sino también de convertirse en una voz para millones de personas que deseaban verse reflejadas en espacios donde históricamente habían sido excluidas. Esa responsabilidad tuvo un costo personal. En ocasiones, la actriz ha reconocido que la exposición constante puede resultar agotadora. Cada palabra es analizada, cada decisión es observada, cada error puede convertirse en noticia. Vivir bajo ese nivel de atención exige una fortaleza emocional extraordinaria. Sin embargo, quienes la conocen destacan una característica que ha permanecido intacta desde sus años en Oaxaca: su capacidad para mantenerse fiel a sus principios. A pesar de los cambios, las invitaciones internacionales y el reconocimiento global, Yalitza continúa mostrando una profunda conexión con sus raíces. Esa autenticidad ha sido una de las razones por las que conserva el cariño de gran parte del público. A lo largo de los años, también ha utilizado su visibilidad para defender causas relacionadas con la educación, la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad cultural. Muchas personas consideran que ese compromiso constituye una extensión natural de los valores familiares que aprendió durante su infancia. Para ella, el éxito solamente tiene sentido si puede utilizarse para generar un impacto positivo en la vida de otras personas. Sin embargo, detrás de esa imagen de fortaleza también existe una mujer que ha enfrentado momentos de duda, críticas injustas y presiones difíciles de imaginar. La fama puede abrir puertas, pero también puede aislar. Puede generar admiración, pero también incomprensión. Y puede convertir cada aspecto de la vida privada en un tema de debate público. Precisamente por esa razón, los rumores relacionados con su vida sentimental nunca desaparecieron completamente. A medida que pasaban los años, las especulaciones continuaban alimentándose de silencios, fotografías y comentarios sacados de contexto. Algunas versiones hablaban de relaciones secretas, otras insinuaban compromisos sentimentales ocultos. Sin embargo, ninguna de esas historias logró desplazar la realidad más importante: el hecho de que Yalitza continuaba construyendo su vida según sus propias reglas, lejos de las expectativas impuestas por terceros. Y fue justamente esa combinación de misterio, independencia y discreción la que terminó alimentando una nueva ola de rumores que captó la atención del público. Una serie de especulaciones que, según algunos medios y usuarios de redes sociales,
apuntaban a una supuesta noticia capaz de cambiar por completo la percepción que muchos tenían sobre la actriz. Después de años de reconocimiento internacional, apariciones públicas, entrevistas y una presencia constante en los medios de comunicación, Yalitza Aparicio se ha convertido en una de las figuras más observadas de México. Precisamente por esa enorme visibilidad, su nombre suele aparecer asociado a rumores, especulaciones y titulares que rápidamente captan la atención del público. Algunos de esos titulares hablan de romances secretos, otros de proyectos personales desconocidos y, en ocasiones, incluso de supuestos acontecimientos familiares que jamás han sido confirmados. A lo largo de los últimos años, las redes sociales han demostrado una capacidad extraordinaria para transformar simples especulaciones en aparentes certezas. Una fotografía, una publicación sacada de contexto o un comentario ambiguo pueden convertirse en cuestión de horas en una noticia viral. Yalitza no ha sido ajena a ese fenómeno. Como muchas celebridades contemporáneas, ha tenido que convivir con rumores que nacen, crecen y se multiplican sin que exista necesariamente una base real que los sustente. En el caso concreto de las versiones relacionadas con un supuesto embarazo o con la identidad de un supuesto padre de un hijo por nacer, no existe información pública confirmada por la propia Yalitza Aparicio que respalde esas afirmaciones. La actriz ha mantenido tradicionalmente una posición muy reservada respecto a su vida sentimental y familiar, evitando convertir su intimidad en un espectáculo mediático. Por esa razón, gran parte de las historias que circulan sobre su vida privada pertenecen más al terreno de la especulación que al de los hechos comprobados. Sin embargo, más allá de la veracidad o falsedad de determinados rumores, existe una cuestión mucho más importante que ayuda a comprender la trayectoria de Yalitza. ¿Por qué millones de personas continúan interesándose por cada aspecto de su vida? La respuesta se encuentra en el impacto cultural que ha generado desde su irrupción en el escenario internacional. Cuando apareció por primera vez ante los ojos del mundo, no representaba únicamente a una actriz debutante. Representaba la posibilidad de romper barreras históricas. Representaba a miles de jóvenes que crecieron escuchando que ciertos sueños estaban reservados para otras personas. Representaba a comunidades enteras que durante décadas apenas aparecieron reflejadas en los grandes medios internacionales. Ese simbolismo convirtió cada paso de su carrera en un acontecimiento de interés público. Sus logros dejaron de percibirse únicamente como éxitos personales para transformarse en victorias compartidas por quienes veían en ella una fuente de inspiración. No obstante, la fama también exige un precio. Cuanto mayor es la atención recibida, menor suele ser el espacio disponible para la privacidad. Cada decisión es observada, cada amistad genera comentarios y cada silencio provoca interpretaciones. Muchas celebridades terminan perdiendo el control sobre su propia narrativa. En cambio, Yalitza ha intentado conservar una frontera clara entre la figura pública y la mujer que existe detrás de las cámaras, porque, al final, las celebridades van y vienen, las tendencias cambian y los titulares se olvidan. Lo que permanece es el ejemplo que una persona deja detrás de sí. En el caso de Yalitza, ese ejemplo está construido sobre valores como la perseverancia, la dignidad, el respeto por las raíces y la convicción de que el origen nunca debe determinar el destino. Quizá por eso su historia continúa despertando tanto interés. No porque represente un cuento de hadas moderno, ni porque esté rodeada de rumores sensacionalistas, sino porque demuestra que una joven nacida en una comunidad humilde de Oaxaca pudo desafiar todas las expectativas y alcanzar escenarios que parecían reservados para otros. Y esa es, probablemente, la verdadera revelación que define su vida. No un supuesto secreto sentimental, no una noticia escandalosa, no un rumor pasajero. La verdadera historia de Yalitza Aparicio es la de una mujer que transformó la percepción que millones de personas tenían sobre sí mismas. Una mujer que convirtió sus raíces en fortaleza, que enfrentó la discriminación con dignidad y que utilizó la fama como una plataforma para abrir caminos a quienes vendrán después. Ese es el legado que permanecerá mucho tiempo después de que desaparezcan los titulares.
Y ese es el motivo por el que su nombre sigue ocupando un lugar especial en la memoria colectiva de México y de gran parte del mundo hispanohablante.